Bueno, muy buenos días a todos. Les deseamos un feliz año 2026 en este primer capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast Política para Todos. El día de hoy vamos a hablar de dos temas de interés nacional. El primero es el decreto de emergencia nacional y el impacto en el sector de las bebidas alcohólicas. Y en segundo lugar, cómo se está organizando la carrera presidencial para el año 2026 en el mes de mayo. Pero entonces, vamos al primer tema grueso, y es que los gobernadores están de pelea y dijeron que se iban a oponer al gobierno nacional. Pero ¿qué es lo que está pasando? El gobierno nacional decretó una emergencia económica el año pasado y expidió un decreto que establece nuevos tributos. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que los precios de los licores, de los vinos, de los whiskies se van a aumentar en casi un 40 a 47%. Esto lo explicamos en este podcast el año pasado, cuando el gobierno nacional estaba tramitando una reforma tributaria, o mejor, una ley de financiamiento que finalmente no le aprobó el Congreso al gobierno nacional. Pero este es un gobierno que le gusta insistir, que le gusta pelear, y decidió sacar este decreto. Pero ¿cuál es el contenido y por qué la pelea está tan álgida? Resulta que, por ejemplo, un aguardiente antioqueño de 750 mililitros, que hoy en día cuesta 40,000 pesos, va a pasar a costar 60,000 pesos. ¿Y por qué los gobernadores están muy preocupados y por qué están peleando con el gobierno nacional? Por algo muy sencillo. En primer lugar, ese aumento de 40,000 pesos a 60,000 pesos, pues no solo lo va a ver el consumidor en la calle. Lo que va a pasar son varios efectos. El primero es que el volumen se va a caer. ¿Por qué? Porque el precio pues es más alto, entonces el consumo se cae. Y nuestras estimaciones y lo que planteamos el año pasado es que el consumo, el volumen de consumo de alcohol se podría caer en un 30 a un 40%. ¿Y esto a quién le impacta? Y aquí esta es la parte importante de la pelea. Esto va a afectar a los gobernadores. ¿Por qué? Porque el recaudo que van a tener es menor. ¿Por qué? Y acá entramos a explicarles qué es lo que está pasando. Resulta que en ese aumento de impuestos, lo que hizo el gobierno nacional, y ojo, es que hoy en día los licores pagan un IVA del 5%, pero con la emergencia económica pasó a 19%. Entonces la pregunta es, ¿quién va a capturar esos 14 puntos adicionales de IVA? Y la respuesta es el gobierno nacional. Y eso pues es muchísima plata. Pero entonces, ¿por qué los gobernadores están preocupados? Como lo dijimos, ese aumento del precio hace que se reduzca el volumen de ventas. Pero adicional, ojo a esto, la norma, antes de ese decreto de emergencia nacional, establecía que por cada grado alcoholemétrico del aguardiente se pagaban 342 pesos. Y la nueva norma del decreto legislativo lo que hizo es que por cada grado alcoholimétrico ya no se van a pagar esos 342 pesos, sino que se pasa a pagar muchísimo más, 730 pesos por cada grado alcoholimétrico. ¿Y eso qué significa? Que si bien en principio cualquiera podría decir, no, es que van a pagar más impuestos al consumo por cada grado alcoholimétrico, la verdad es que eso no va a compensar la caída en el volumen. Entonces, de manera sencilla para que todo el mundo entienda cuáles son los efectos. Entonces, el impuesto a un aguardiente tiene un IVA. El IVA lo recauda la nación y pasa del 5% al 19%.
todo eso lo va a recaudar la nación, que está esperando recaudar 2.5 billones con estos cambios. Pero adicionalmente establece dos cambios adicionales en el impuesto al consumo. Lo primero que establece es que por cada grado alcoholimétrico del aguardiente va a aumentarse. Si hoy en día se pagaban 342 pesos, pues se aumenta a 750. Y uno diría, claro, está aumentando en 100% el valor que se paga por cada grado alcoholimétrico y eso se va a las regiones, pero adicionalmente, ojo a lo que dice, y es que es una trampa grande que incluyó el gobierno nacional. El parágrafo dice, los ingresos adicionales que se recauden por efecto del aumento de la tarifa del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos, serán determinados por las secretarías de Hacienda y serán el resultado de restar del total recaudado por concepto en cada mes de 2026 el total de ingresos recaudados por ese concepto en cada mes del 2025 actualizado con la variación del IPC causada en 2025 certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Entonces, ¿qué es lo que determinó la norma? Y es que como se va a aumentar el recaudo a las gobernaciones, solamente le van a dar el recaudo adicional ajustado en el IPC, lo cual puede ser del orden del 5%, 6%, pero el aumento supuestamente del impuesto al consumo va a ser mayor, porque por cada grado alcoholimétrico, si se pagaba antes 342 pesos y además hoy se va a pagar 750, pues hay un aumento importante. Pero esta norma que les acabamos de leer lo que hace es decirle a las gobernaciones que ellos solamente pueden aumentar sus recaudos ajustados en el IPC y que el resto se le tiene que transferir al gobierno nacional. Pero además, ojo, ajustan el impuesto ad valorem, que hoy en día era del 25% del precio final de venta y pasó a un 30%. Así que el gobierno nacional espera recaudar el IVA total del 19% de las bebidas alcohólicas, pero además del impuesto al consumo, lo que busca es que solamente se le aumente el IPC. Así que creo que tienen toda la razón los gobernadores en pelear por varias razones. Uno, la discusión que se estaba dando en la reforma tributaria en el Congreso de la República, no existía esta norma que decía que solamente los gobernadores van a poder recaudar el aumento del IPC, cuando el impuesto al consumo está aumentando muchísimo más. Si ustedes ven, cada grado alcoholimétrico está pasando de 342 pesos a 750. Y el impuesto ad valorem, que hoy está sobre un 25% del precio de venta, se aumentó al 30%. Entonces, claro, el gobierno está feliz porque va a recaudar 2.5 billones, pero los gobernadores van a dejar de recaudar muchísimos más recursos. Y por eso es que están enfrentados al gobierno nacional y por eso es que se está presentando una pelea muy grande con el gobierno nacional, de tal nivel, ojo, que dijeron los gobernadores que van a aplicar la excepción inconstitucionalidad de una norma. ¿Y esto qué significa? Y es que cuando hay una norma que es abiertamente contraria a la Constitución, yo la puedo inaplicar. ¿Y cuál es el argumento de las gobernaciones? Muy sencillo, ellos dicen que el impuesto al consumo, que el impuesto del monopolio, del ejercicio rentístico, del alcohol, del aguardiente, del ron, pues es del orden departamental. Ese es el argumento de ellos.
Y entonces acá hay varios puntos que me gustaría plantear. Si esta emergencia es del orden nacional, la pregunta es ¿por qué están modificando impuestos del orden territorial, como el impuesto al consumo? Y algunos juristas podrían decir que es que el impuesto al consumo es cedido a los departamentos, pero hay que decirlo de forma clara. Ese es un impuesto del cual viven las gobernaciones. El impuesto a la salud, a la educación, se paga a través del impuesto al consumo. Por lo tanto, ¿por qué yo soy partidario de la pelea que están dando los gobernadores? Y es por una sencilla razón, y es obviamente con el aumento del precio de las bebidas alcohólicas en más de un 30%, pues el volumen de ventas se va a caer. ¿Y eso a quién va a afectar? A las regiones. Y además le da la instrucción a los gobernadores que le gire los recursos adicionales que recaude por el impuesto al consumo que exceda el aumento en el IPC. Entonces vemos como el discurso del gobierno nacional para unas cosas le sirve el aumento en el salario mínimo, pero para otras usa el IPC y en este caso quiere capturar los recursos adicionales de las regiones que comparado al 2025 se pasen o aumenten más del IPC. Y esto definitivamente es una forma de quitarle a las regiones los impuestos al consumo y yo los apoyo. Ellos van a tener menos recursos. Pero además, ojo, con el aumento del precio se va a caer el volumen y cuando pasa eso, entran las economías ilegales, entra el contrabando del aguardiente, de los rones. ¿Por qué? Porque es que ya un ron, ya un aguardiente no va a bajar de 60,000 pesos y eso lo advertimos en este podcast y además pretendían cambiar la estructura tributaria de la cerveza que afortunadamente no lo hicieron. Pero entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo lo que está pasando? Y hay que decirlo claramente. Lo primero es que el gobierno nacional espera recaudar, según lo dispuesto en el decreto, de 2.5 billones de pesos. ¿Por qué? Por el IVA, que llega al 19% y lo van a recaudar sobre todas las ventas de bebidas alcohólicas y además en el impuesto al consumo solo van a permitir que a las regiones se les aumente el IPC, pero lo que se capture adicional dice que se le debe transferir al Ministerio de Hacienda, lo cual es absurdo. ¿Por qué? Porque les está quitando la fuente de financiación a las regiones, pero además, ¿qué va a pasar con el volumen de ventas? Nosotros lo advertimos acá que se iba a caer seguramente entre un 30 y un 40%, por algo obvio, y es que si hoy un aguardiente cuesta 40,000 pesos y pasa a costar 60,000 pesos, por ejemplo el antioqueño, pues evidentemente el consumo se va a caer. Al gobierno le va bien porque ellos siguen capturando el IVA de todas las ventas, pero las regiones van a tener un menor recaudo, así que esta medida, este decreto de emergencia, pues está afectando a las regiones, pero la pregunta también que queda en el aire es una reforma tributaria, regional, fiscal. La pregunta es si debe hacerse a través de esta emergencia del orden nacional, en la cual el gobierno nacional lo que quiere es conseguir recursos para financiar el presupuesto general de la nación, pero está entrando a modificar normas del orden territorial. Entonces yo la pregunta que hago es, ¿por qué no presentó al Congreso una norma que modifique las normas del orden tributario, una norma del orden fiscal regional, pero la está haciendo por debajo de cuerdas a través de una emergencia nacional? Así que entendemos la molestia de los gobernadores y los acompañamos. ¿Por qué? Porque esta norma que está modificando las reglas de juego
de los licores está afectando el recaudo de las gobernaciones y está reduciendo el recaudo del impuesto al consumo, que es lo que se destina para la salud, para la educación, para la vivienda, para los deportes. Así que a través de esta norma del orden nacional, de esta emergencia nacional, de esta declaratoria de emergencia para financiar el presupuesto general de la nación, terminaron afectando a las gobernaciones. Esto me parece inaudito. Además, el consumidor es el gran afectado. Se le aumentan los precios en un 47%. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a caer el volumen de ventas. Pero bueno, pasemos al segundo tema, y es las elecciones presidenciales del año 2026. Esto ya se está organizando. Esta semana seguramente va a salir una encuesta presidencial donde veamos cómo está el panorama, cómo está la película. Pero lo que sabemos es lo siguiente: va a haber en principio dos grandes consultas. La primera es la denominada el Pacto Amplio, en la cual van a ingresar el Pacto Histórico, cuyo candidato es Iván Cepeda, pero van a entrar otros candidatos como Roy Barreras, como Daniel Quintero, por un movimiento indígena, Camilo Romero, exgobernador de Nariño, Juan Fernando Cristo, exministro del Interior de Petro, Movimiento En Marcha, Luis Guillermo Murillo, ex canciller de Petro, y la senadora Clara López. Pero al mismo tiempo se está hablando que se podría dar otra consulta, que es la coalición Unitarios del exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo. Podría entrar Mr. Taxes y un ex magistrado de la Corte Constitucional, Jaime Araujo. Pero hablemos del Pacto Amplio. Hay varias preguntas que están en el aire. Iván Cepeda y Daniel Quintero, que ya participaron en una consulta interpartidista, ¿podrían entrar a una nueva consulta en marzo? Hay muchas dudas jurídicas. Yo personalmente creo que no, pero creo que es tal el poder del gobierno que van a lograr sacar adelante ese pacto amplio. Pero ahora vayamos a ver qué está pasando en la centroizquierda, en la centroderecha y en la derecha. Por el lado de la centroizquierda están en el aire varios candidatos como Claudia López, que quería hacer una consulta con Fajardo, pero Fajardo no quiso. Hay otros candidatos como Mauricio Liscano, como Mauricio Armitage, que están ahí viendo a ver qué van a hacer, y al parecer van en solitario. Entonces, por la centroizquierda, al parecer a primera vuelta va a llegar Claudia López. Por el centro-centro está Sergio Fajardo. No quiso ir a ninguna consulta, dijo que nada le gustaba, que lo único que le gusta es él mismo y cuando se mira al espejo. Y en tercer lugar, ojo con esto, se consolidó la gran consulta por Colombia, una consulta de centro derecha en la cual van a participar candidatos de origen santista, de origen uribista, pero que al final comparten unas tesis, y es que hay que tener un discurso de centro derecha. ¿Y quiénes son? Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda de Juan Manuel Santos, Juan Manuel Galán del Nuevo Liberalismo, que tiene una coalición con Fajardo para el Senado, pero no se pusieron de acuerdo. Está David Luna, exministro de las TIC de Juan Manuel Santos, Aníbal Gaviria, que representa la fuerza de las regiones. Está adicionalmente, ojo con esto, Juan Daniel Oviedo, que quedó de segundo en la carrera a la alcaldía de Bogotá, y Vicky Dávila, que representa un candidato outsider, lejos de la política tradicional. Y ojo con los nuevos integrantes: Juan Carlos Pinzón, del partido Oxígeno Verde, y Enrique Peñalosa. ¿Quién está marcando en las encuestas bien? Están punteando Paloma Valencia, del Centro Democrático,
y Juan Carlos Pinzón. Y ojo, esta consulta ha sido atacada porque supuestamente está Uribe a través de Paloma Valencia, y ese ha sido como el caballito de batalla de Sergio Fajardo para no entrar, pero yo creo que esto es un error. ¿Por qué? Porque esta consulta en el mes de marzo va a sacar buena votación. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lleguen a las urnas le van a decir, ¿quiere votar la consulta de izquierda o de la derecha o de la gran consulta por Colombia? Y solo le van a dar un tarjetón donde están las consultas, la del Pacto Amplio y la gran consulta por Colombia. Así que seguramente todos los colombianos van a decir, sí, deme la consulta. Y acá podría ganar Paloma Valencia si el uribismo se pone juicioso a impulsarla, o de pronto Juan Carlos Pinzón, que representa seguridad, buen manejo de las relaciones exteriores y buen manejo de la economía. ¿Y qué hicieron los partidos tradicionales? Decidieron quedarse quietos, esperando a ver quién va a ser el candidato y quién podría ganar la candidatura presidencial. Y por el otro lado está Abelardo de la Espriella, que está marcando bien en las encuestas, pero que se la jugó para ir a primera vuelta en solitario. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en marzo? Definitivamente consideramos que Iván Cepeda va a ganar el pacto ampliado. Esa consulta la va a ganar Iván Cepeda. Creo que no tiene en este momento un candidato que le compita, pero lo que sí vemos es que esta gran consulta por Colombia puede dar un golpe en el tablero. Puede haber un hecho político importante. ¿Por qué? Porque si el uribismo impulsa votos, si logran poner a andar esa consulta y obtienen 5 millones de votos, pues el ganador, como puede ser Paloma Valencia o Juan Carlos Pinzón, se podría impulsar, y lo que podría hacer es desinflar a Abelardo de la Espriella y al mismo Fajardo, que quiere ir en solitario. Así que vamos a tener un escenario donde vamos a tener el candidato de Petro, que es Iván Cepeda. Vamos a tener por la centro izquierda a Claudia López, por el centro a Sergio Fajardo. La gran consulta, ojo, va a sacar un candidato que bien podría ser Paloma Valencia, Vicky Dávila o Juan Carlos Pinzón, y vamos a tener un candidato de derecha como es Abelardo de la Espriella, que va en solitario. La pregunta es, ¿qué van a hacer los partidos tradicionales? Cambio Radical, el Partido Liberal, el Partido Conservador. Ellos están esperando a ver si hay un candidato ganador para adherir. Eso es lo que está pasando. Vamos a ver en las encuestas qué va a pasar la próxima semana. Al parecer va a salir una encuesta de Inbamer que nos dé una foto más clara. ¿Por qué? Porque la semana pasada tuvimos una foto de la encuestadora Atlas, pero al parecer ese es un formato de sondeo digital que personalmente a mí todavía no me da seguridad y no me da claridad de si ese es el mecanismo para tener certeza de cómo se están alineando las fuerzas políticas. Pero ojo, Iván Cepeda está muy fuerte. Abelardo de la Espriella, si no comete errores, podría pasar a la segunda vuelta. Y en tercer lugar, y lo que creo que va a pasar, es que la gran consulta por Colombia va a desinflar a Fajardo y va a tener un candidato fuerte como Paloma Valencia, impulsada por el uribismo, por Álvaro Uribe, o el mismo Pinzón, que podría llegar a colarse a la segunda vuelta. Ese es el panorama que estamos viendo. Finalmente, en relación al Congreso de la República, creemos que va a tener una estructura, o las fuerzas políticas van a ser similares a lo que tenemos hoy en día. El pacto histórico podría tener entre 18 a 20 curules, el uribismo podría llegar a 20 curules, el Partido Conservador podría tener unas 14, el liberalismo podría tener unas 15 curules, el partido de la U, Cambio Radical, pueden mantener su fuerza.
Así que no vemos un cambio grande en el Congreso de la República. Además, las 5 curules de las FARC ya salen y tendrán que medirse por votos en las urnas. Así que yo personalmente no creo que el petrismo vaya a tener una mayoría en estas elecciones al Congreso, pero vamos a ver cómo le va al uribismo. Si logra meter 25 curules con Álvaro Uribe, no creo que van a llegar a 19 o 20, lo máximo que lograron en la época de la pelea con Santos y con Uribe como candidato fueron 19 curules, así que no creo que lleguen a 25, pero tampoco creo que el pacto histórico llegue a 30 ni a 25, va a llegar máximo a 20. Así que les agradecemos por acompañarnos en este primer capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast Política para Todos y nos veremos en un segundo episodio que vamos a tratar temas del orden nacional. No olviden suscribirse. Muchas gracias a todos.